Hoy es el 29º domingo del tiempo ordinario, 22 de octubre del año del Señor 2023. Y aquí la iglesia en Estados Unidos y en otras partes del mundo celebra el Día Mundial de las Misiones. Ese es un día donde se nos invita a que reflexionemos sobre la vocación esencial de la iglesia, que es anunciar el Evangelio a todas las criaturas. Jesús, el día de la Ascensión, le da a los discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Quien crea y se bautice se salvará. Podemos ver el capítulo 16 de San Marcos, el capítulo 28 de San Mateo. Y la iglesia, desde el día de Pentecostés, que podríamos decir que es la grande inauguración de la iglesia, donde la iglesia empieza con el discurso de Pedro, el día de Pentecostés en Jerusalén, la iglesia sale a anunciar que Jesús es el Señor. Y el anuncio fuera simple: ustedes lo mataron, lo crucificaron, pero Dios lo resucitó. Jesús está vivo. Desde ahí, desde el cenáculo de Jerusalén, la iglesia se extendió por Jerusalén, Judea, Galilea, Samaria, Galilea y hasta los confines del mundo. Y todos estamos llamados a anunciar el Evangelio. Ahora hay sacerdotes, religiosas, religiosos, laicos que dejan su tierra y van a otros países a anunciar la buena noticia del reino de Dios. Es como el reino de Dios se expande. Y como dice el Papa Francisco, dice el Papa Benedicto, el cristianismo se expande por contacto. Tú y yo somos misioneros. La palabra misionero quiere decir enviado. El Evangelio de hoy se ha tomado de San Mateo, capítulo 22, versículo del 15 al 21. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron pues algunos de sus secuaces, junto con algunos del partido de Herodes, para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios, y que nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Y Jesús concluyó: den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. En el contexto de este evangelio, Jesús está en Jerusalén, entró triunfalmente y va al templo de Jerusalén, expulsa a los vendedores del templo, y los fariseos le preguntan a Jesús con qué autoridad hace esto, y Jesús responde con otra pregunta y presenta tres parábolas que leímos los 3 domingos anteriores. La parábola de los 2 hijos, aquel que dijo que sí iba y no fue, aquel que dijo que no y sí fue, la parábola de los viñadores asesinos, y hace 8 días la parábola del banquete de bodas. Hoy es el segundo grupo que le hace la pregunta a Jesús, y vemos el grupo de los fariseos y el grupo de los herodianos. El punto es si hay que pagar impuesto al César. Ellos buscan una pregunta, no buscan la verdad, sino quieren encontrar algo en que Jesús se puede equivocar, como decimos así, que Jesús meta la pata para poderlo acusar o de traidor o de vendido. O sea, era una respuesta blanca o negra. Hay que pagar sí o no. Ahora, la introducción es media insidiosa. Tú que enseñas la verdad, el camino de Dios, que no te arredas, que no buscas a favor de nadie. Es decir, que eres honesto. Pero detrás de ese un poquito alabar a Jesús es para poderlo acusar de alguna cosa. Ahora, los fariseos eran un grupo fuerte dentro del judaísmo, y ellos eran gente piadosa, pero gente que no pudo aceptar la propuesta de Jesús, no pudo aceptar cómo Jesús interpretaba la ley. Era gente buena. Si leen el capítulo 23 de San Mateo, leeremos algunos pasajes más adelante, los siguientes domingos, son duros. Ahora, por otra parte, está el grupo de los herodianos. No sabemos mucho de ellos, pero parece que eran seguidores del rey Herodes, y ellos estaban a favor de los romanos. Ellos aceptaban el poder romano porque, en cierta manera, Judea era una colonia de Roma, ¿no? Tenían un procurador ahí en Judea. Ciertamente que en Galilea tenían a Herodes, que era rey, un rey títer, como se dice. Ahora, los herodianos veían que era conveniente porque estaban asociados con el poder.
Los fariseos no estaban tan de acuerdo, pero sabían que si los romanos les dejaban continuar con su religión, pues aceptaban como un mal menor. Había otros grupos que no aceptaban que los romanos estuvieran allí en Tierra Santa, en Jerusalén, sobre todo los celotas, hicieron guerrillas para tratar de expulsar a los romanos. Ahora, si usted lee en el capítulo 3 de Marcos, el versículo 6, ya desde ese momento dice los herodianos, los fariseos y los herodianos se pusieron de acuerdo para buscar algo con que matar a Jesús. Ahora, son dos enemigos, los fariseos y los herodianos, pero tienen un enemigo común que es Jesús. Entonces, se hacen amigos para tratar de destruir a Jesús. Ahora, ¿cuál es el punto? ¿Por qué pagar el impuesto al César? ¿Dónde está la cuestión? La cosa media compleja. Si Jesús dice que hay que pagar el impuesto al César, ¿no? Entonces se puede decir que es un colaboracionista, que él está de acuerdo en que los romanos sometan a los judíos, entonces no es un verdadero patriota. Si Jesús decía que no había que pagar el impuesto al César porque es una tierra santa, la tierra de Yahvé, entonces Jesús iba a ser tildado de un revolucionario, de uno que no aceptaba la autoridad de Roma y pudiera también ser castigado, ser asesinado, ser crucificado. Es que la espada y la pared. Jesús es más listo, porque no se queda en nivel de principio, si hay que pagar o no hay que pagar. Va a la realidad bien concreta y por eso les dice, deme una moneda. Ahora, los judíos tenían dos tipos de monedas, la moneda típica de los romanos, que eran de los denarios, y ellos, el César, el rey de Roma, les había permitido que ellos también acuñaran su propia moneda que usaban en el templo. Cuando alguien iba, por ejemplo, al templo de Jerusalén, que tenía que pagar el impuesto al templo, ¿qué hacía? Cambiaba la moneda romana por monedas del templo, porque ninguna moneda con la efigie del César podía entrar en el recinto del templo, que no había que tener ninguna imagen. Entonces, Jesús le dice, enséñeme la moneda. Al tener a alguien en la moneda, tener a alguien una moneda del César, aceptaba el poderío. Como nosotros, si tenemos este billete, sabemos que aceptamos el señorío de los Estados Unidos. Ciertísimamente, si yo voy con esta moneda a cualquier parte del mundo, se me va a aceptar. Si traigo, no sé, pesos mexicanos o quetzales guatemaltecos, no creo que en muchos lugares vayan a aceptar esa moneda. Ahora, al decirles Jesús, aquí está, ¿quién es ese? Fíjense, están diciendo, ustedes mismos ya aceptan el señorío del César. Ahora, Jesús termina diciendo, den a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ¿no? Y creo que deberíamos hacer dos reflexiones. Primero, la imagen, ¿no? La imagen del César. Creo que hay una imagen más importante, es nuestra imagen, que hemos sido creados a imagen de Dios. Y esa dignidad nadie nos la va a quitar, ¿no? Aunque no esté impresa en ninguna moneda, ningún billete, somos imagen del Señor. Y segunda cosa, que al César le damos, no sé, tenemos el income tax, no tenemos que el IRS, como se dice, si no pagas te va a cobrar. Dios no. ¿Y cuántas veces al Señor no le damos lo que es conveniente, ¿no? Al Señor no le damos lo que es debido, al final de cuentas, de nuestro tiempo, de nuestro talento, de nuestro tesoro. ¿Cuántas veces al Señor le damos las obras? ¿Cuántas veces no vamos a misa? No leemos las Sagradas Escrituras, no rezamos, al final de cuentas, ¿no? Y es darle al Señor. El Señor es nuestro Dios, es nuestro Padre, al final de cuentas. ¿Y cuál es nuestra relación con Él? Den a Dios lo que es de Dios, al final de cuentas. Vivimos en una sociedad y la sociedad se estructura con sus impuestos y otras cosas y todos necesitamos contribuir para el bien de todos. Hoy es domingo, hay que ir a misa, te recomiendo a misa. Ahí es el Día del Señor y hoy en especial vamos a pedir por las misiones. Y en todas las iglesias de todo el mundo, hoy la colecta se hace para los misioneros que predican el Evangelio en tierras lejanas. Dios te bendiga, te muestre su rostro y te dé su paz hoy y siempre. Y comparte este video con todos tus contactos. Amén.